El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Hoy viajamos hace mucho tiempo a una galaxia muy lejana para hablar de una de las sagas de películas, series y videojuegos más famosa y con más seguidores en todo el mundo de la cultura audiovisual. Hablamos de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, una producción cuyas películas originales salieron entre finales de los años 70 y principios de los 80, pero cuyo universo se expandió y sus productos se multiplicaron. Como ocurre con otras obras, en Star Wars también encontramos huellas del cristianismo. Nos preguntamos cuáles son algunos elementos que podemos identificar y contamos con la ayuda de Mateus Rodríguez de Mendoza en esta edición de Huellas. Hola Fernando, un saludo a todos. Estamos hablando de Star Wars, de esa saga cuyo creador fue George Lucas, un director de cine, también conocido como productor de la saga de Indiana Jones. Podemos quizás desde el propio director encontrar alguna influencia, ya que George Lucas fue creado como cristiano metodista, aunque posteriormente adquirió interés por la mitología y las creencias orientales hasta el punto de que en cierto momento se declaró metodista y budista al mismo tiempo, pero también en alguna declaración dijo ser simplemente espiritual. Esto nos explica ciertos aspectos que abordaremos con más detalle, pero ya de por sí tenemos que mencionar lo que es el elemento clave de esta saga de películas, que es la fuerza. Se trata de una especie de energía presente en todos los seres vivos de la galaxia muy lejana donde se sitúa la historia. Alguien que haya visto las películas le sonará aquello de que la fuerza te acompañe, ¿no? Pues en las películas hay ciertos individuos que tienen una especial sensibilidad a esa fuerza y tras cierto entrenamiento y práctica pueden llegar a tener poderes especiales como la capacidad de mover objetos con la mente, controlar el pensamiento de otras personas, realizar saltos imposibles, movimientos ágiles, entre otras hazañas, ¿no? Gracias a ese poder de la fuerza. Estas personas suelen ser reclutadas por una orden, son los caballeros Jedi, como monjes guerreros que protagonizan y también son los héroes de este universo. Entre los Jedi son iniciados en el conocimiento de la fuerza, en el uso de ella para el bien, siendo entrenados normalmente desde que son niños y hasta la adolescencia y posteriormente, después de un tiempo de prácticas, pueden llegar a ser ellos mismos maestros Jedi. Es una especie de proceso como de discipulado muy común en las diferentes creencias y también pues en el cristianismo, ¿no? Lo que sería ese famoso discipulado, el caminar cristiano en el que uno va enseñando a otra persona que ha conocido la fe cristiana, pues aquí también reclutan a aquellos en los que detectan una capacidad mayor de tener un contacto especial con esa fuerza que está en todo el universo. Hablamos de la saga Star Wars y la verdad es que la espiritualidad está presente en cada momento. En la historia de Star Wars encontramos algo que parece una religión, que es la Orden de los Jedi, a la que hemos hecho referencia. Cuéntanos, Mateus, ¿de qué se trata este movimiento de monjes guerreros? Pues esto de la Orden Jedi es como si fuera una especie de religión en torno a la fuerza. No se trata de un culto propiamente dicho con ceremonias de devoción, sino más bien una creencia más introspectiva donde se cultiva la meditación y todo ello asociado con las artes marciales de autodefensa, ¿no? Que luego ponen en práctica en su papel de guardianes galácticos, aunque sin armas de fuego, sino con unas espadas, las famosas espadas láser, ¿no? Que muchos habremos visto, aunque a alguien no le suene las películas, pero habrá visto los juguetes. Y vemos aquí, como decía antes, una figura que particularmente, pensando en ese aspecto de las artes marciales, me recuerda a un monje Shaolin y su Kung Fu, más que a un monje cristiano, ¿no? También se destacan algunos principios, como por ejemplo que los Jedi ellos tienen un voto de castidad, una especie de voto de castidad, ya que uno de sus principios es el de tratar de no apegarse emocionalmente a otras personas, ¿no? Y eso lo explicaré más adelante el por qué. Pero volviendo al tema de la fuerza y de ese entrenamiento que ellos tienen,
la fuerza no es ni un dios ni tampoco se asemeja a lo que sería en el concepto cristiano el Espíritu Santo. Es más que nada una especie de energía impersonal presente en todo y en todos, con la que uno incluso puede fundirse al morir, ¿no? Convertirse en uno con la fuerza, como dicen en la película, incluso a través de ello aparecerse a los vivos y comunicarse con ellos. Es como un concepto espiritual que tira más al panteísmo, que se aleja de lo que es obviamente el concepto espiritual del cristianismo, ¿no? Donde Dios es una trinidad formada por tres personas y no es una especie de energía cósmica que habita en todo y en todo, sino que es alguien, ¿no? Es alguien con quien podemos realmente hablar y tener una relación, ¿no? Pensando también en ese aspecto de la fuerza, el mayor problema que tiene dentro de la serie es que posee un lado oscuro, también llamado el reverso tenebroso, ¿no? Que se alimenta y retroalimenta a base de la ira y el odio. Y lo que decía antes, ¿no? De eso que tienen como principio de tratar de no apegarse. Uno de los problemas que tienen los Jedi con todo su contacto tan cercano con la fuerza es ese lado oscuro. Ellos intentan manejar todo lo que puede llevar a ello, ¿no? Y de hecho hay una de las películas donde el maestro Jedi, conocido como Yoda, que también es un personaje muy famoso, ¿no? Ese ser así verde de orejas puntiagudas es el sabio de la serie, y él en una película le explica que el camino hacia el lado oscuro es el miedo, porque el miedo, según dice él en la película, lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Y de hecho la decadencia de uno de los personajes más poderosos, que es el conocido Darth Vader, hay algunas películas donde explican todo su proceso hasta convertirse en ese villano, surge principalmente de ese miedo, ¿no? que le hace, que le conduce al odio. Y claro, esto me hace pensar en aquello que dice la Biblia en una de las cartas de Juan en el Nuevo Testamento, donde dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Aquí en este caso, en el universo de Star Wars, intentan echar fuera el temor a través de una meditación, de un autocontrol, pero luego en la Biblia pues encontramos que realmente Dios, más que una fuerza impersonal, es alguien que con su amor quita el temor de las personas. Estamos dialogando con Mateus Rodríguez acerca de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. En la Guerra de las Galaxias también juega un papel importante, un mito, podemos decir un mito, una leyenda acerca de un elegido, algo que nos recuerda de alguna forma a las profecías mesiánicas. ¿Cómo es esta figura dentro de este universo ficticio? Pues la figura del elegido en el mundo de Star Wars viene de una profecía en la que se dice que habría alguien que traería el equilibrio a la fuerza, es decir, poniendo paz a ese conflicto que hay entre el lado bueno y el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y aquí pues nos encontramos con un personaje que en algunas películas pues lo identifican como ese posible elegido, que es un simpático e ingenioso niño llamado Anakin Skywalker, y los Jedi pues ven en él ahí un niño en el que hay una especial presencia de la fuerza, ¿no? Según sus mediciones, según lo que detectan, pues Anakin Skywalker puede ser, bueno, tiene todas las papeletas de ser ese elegido, ¿no? Y de hecho, el director de Star Wars, George Lucas, introduce un concepto muy curioso que recuerda claramente la historia de Jesús, y es que cuando hablan con la madre de Anakin Skywalker, ella dice que el niño no tiene padre, que un día simplemente se quedó embarazada. Entonces es como que da a entender ahí de que él fue engendrado directamente por la fuerza, ¿no? Algo que recuerda a la historia de Jesús cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero claro, aquí viene un spoiler por si alguien no conoce la historia de Star Wars. Anakin Skywalker, él es llevado a entrenarse en el Templo Jedi para ser un maestro Jedi también, un caballero Jedi, pero claro, no deja de pensar en su madre, que era una esclava y sufre por ella, ¿no? Y tiene miedo de que algo le pase y tiene unos sueños. Y claro, todo lo que ocurre a continuación le lleva a desarrollar una ira, y entonces el maestro del lado oscuro le seduce y hace que él se convierta nada más y nada menos que en el famoso Darth Vader, ¿no? Entonces aquí vemos que toma un camino completamente diferente de la historia de Jesús, ¿no? Donde el elegido aquí en este caso cae en desgracia, pero bueno, luego surge una nueva esperanza con el hijo de Anakin Skywalker, con el hijo de Darth Vader, que es Luke Skywalker, el protagonista de las películas originales.
Y bueno, aquí si alguien después de 40 años no se ha enterado de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker con aquella famosa frase "yo soy tu padre", ¿no? Que todos conocen, Esa famosa pues frase, aquí, sí. pues aquí se lo cuento al que no, si había todavía algún despistado, ¿no? Pero claro, me quedaría con que eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que al final tenemos toda una carga de sufrimientos, preocupaciones, miedos que también nos pueden hacer alejarnos de lo que es bueno, porque muchas veces la ira, el temor, el miedo nos pueden conducir a tomar decisiones muy desacertadas e incluso hacer daño a los demás. Mucho en qué pensar es lo que nos ofrece el director de Star Wars. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues yo me quedaría con que hace mucho, mucho tiempo también, pero en una tierra no muy lejana, vivió Jesús, el verdadero Salvador, el verdadero ungido, ¿no? El verdadero Mesías prometido. Y muchos lo han parodiado, se han inspirado en él para crear personajes de ficción que cumplen con el papel de salvadores, pero tenemos en la vida real al verdadero héroe que más que traer el equilibrio entre el bien y el mal, lo que ha hecho es derrotar el mal, ¿no? Y condenarlo a perder todo su efecto sobre nosotros, así que nosotros en Jesús podemos tener una esperanza de que en última instancia el mal desaparecerá y podremos tener una eternidad donde solo habrá el bien. Hasta aquí el presente episodio de Huellas. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Puedes contactar con nosotros a info@radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.